Entonces, el punto medio de clase o la marca de clase es el valor que está en medio entre 18 y 20. En este caso sería 19. Es decir, la edad promedio o la edad media del grupo que está entre 18 y 20 es de 19 años. El punto medio de clase o la marca de clase es el valor que está en el centro del intervalo. ¿Y qué es la frecuencia de clase? La frecuencia de clase no es nada más que el conteo de los elementos que se encuentran en un intervalo específico. ¿Ok? Entonces voy a pasarme a mi pizarra para explicar que tiene una tabla de distribución de frecuencias. Listo. ¿Cuál es la estructura que tiene una tabla de distribución de frecuencias entonces? A ver, una tabla de distribución de frecuencias para una variable cuantitativa tiene esta estructura. Lo primero que va a tener es el intervalo. De ahí va a venir lo que yo denomino la marca de clase. ¿Sí? La marca de clase. Luego viene la frecuencia absoluta. Luego viene la frecuencia relativa. Luego viene la frecuencia absoluta acumulada. Y finalmente viene la frecuencia relativa acumulada. ¿Ok? Intervalo, marca, frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Tanto la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Y los intervalos. Esta es la estructura de una tabla de distribución de frecuencias por una variable cuantitativa. Si se dan cuenta, es una tabla un poco más grande que las que generábamos cuando la variable era cualitativa. ¿Sí? Entonces, la idea es poder llenar esta tabla. ¿Okay? La idea es poder llenar esa tabla. Entonces, esto es solo estructura. Vamos a ir viendo cuáles son los pasos que debemos seguir para llenar una tabla y luego con un grupo de datos vamos a hacer un ejemplo. ¿Okay? El primer paso, llenar o armar una tabla de distribución de frecuencias es determinar el número de intervalos. Determinar el número de intervalos. Ese es el primer paso. Voy a tener que determinar el número de intervalos. ¿Cómo determino el número de intervalos? El número de intervalos es, utilizo la fórmula 2 a la k es menor que n. Esa es la fórmula que voy a tener que utilizar. 2 a la k es menor que n. 2 a la k es menor que n. ¿Ok? Ya vamos a ver cómo se utiliza esa fórmula, pero eso es el primer paso. Es decir, primero debo determinar cuántos intervalos debo tener. No voy a armar los intervalos todavía, no voy a determinar frecuencias, tan solo voy a determinar la cantidad de intervalos que voy a tener. El segundo paso es determinar el rango. ¿Y cómo se determina el rango? El rango es igual al valor más grande, que se denomina máximo, menos el valor más pequeño, que se denomina mínimo. Así determino un rango. El rango es el máximo menos el mínimo. El tercer paso es determinar el ancho del intervalo. Es decir, recién en el tercer paso ya tengo la idea de cómo va a estar conformado el intervalo. ¿Cómo se calcula el ancho? El ancho va a ser igual al rango que calculé en el paso 2 dividido para el valor de k que determiné en el paso 1. ¿Sí? El rango que determiné en el paso 2 dividido para la cantidad de intervalos que determiné en el paso 1. Es decir, aquí en el paso 1, k representa el número de intervalos. ¿Sí?
Y N representa el total de datos. ¿Sí? N representa el total de datos. En el primer caso, K es el número de intervalos y N representa el total de datos. ¿Ok? Entonces, estos son los tres primeros pasos que hay que seguir para armar la tabla de distribución de frecuencia. ¿Y cuál es el cuarto paso? Llenar la tabla o armar la tabla. ¿Sí? Mi letra es media fea, pero por eso hablo. Llenar la tabla o armar la tabla, ¿ok? Esos son los 4 pasos básicos para armar una tabla de distribución de frecuencias. Entonces, el paso, determino el número de intervalos. El segundo paso, determino el rango. Tercer paso, determino el ancho del intervalo. El cuarto paso, llenar la tabla, ¿ok? Entonces, voy a poner un grupo de datos. ¿Sí? Voy a poner un grupo de datos, que los tengo por acá ya. Entonces digo, tengo aquí edades de perros en meses. ¿Sí? Tengo aquí edades de perros en meses. Entonces tengo... Listo, tengo esos 10 datos. 12, 3, 1, 5, 8, 16, 7, 15, 2 y 4. Si se dan cuenta, son variables cuantitativas. ¿Qué tipo? Son discretas porque todos son números enteros. Entonces voy a hacer el ejemplo con una variable cuantitativa de tipo discreta. Son datos cuantitativos. ¿Qué dice el primer paso del procedimiento? El primer paso dice, hay que determinar cuánto va a valer K. ¿Ok? Y para eso utilizo la fórmula 2 a la K es menor que... ¿Cuántos datos hay? 10. Por lo tanto, N vale 10. Entonces, la fórmula que voy a aplicar es 2 a la K es menor que 10. Perfecto. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a dar valores a K. ¿Qué pasa cuando K vale 1? Cuando K vale 1, voy a tener 2 elevado a la 1 es menor que 10. Por lo tanto, 2 es menor que 10, se cumple. ¿Sí? Entonces, empiezo a verificar que la condición se cumpla. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando K vale 2? Cuando K vale 2, voy a tener 2 elevado al cuadrado es menor que 10. 2 elevado al cuadrado, 4. 4 es menor que 10, se cumple la condición. ¿Qué pasa cuando K vale 3? Cuando K vale 3, voy a tener 2 elevado al cubo es menor que 10. 2 elevado al cubo, 2 por 2, 4, por 2, 8. 8 es menor que 10, se cumple la condición. ¿Qué pasa cuando K vale 4? Yo voy a tener 2 elevado a la cuarta es menor que 10. ¿Cuánto es 2 elevado a la cuarta? 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. ¿16 es menor que 10? Falso. Es decir, aquí, cuando K vale 4, la condición ya no se cumplió. ¿Qué significa eso? ¿Y qué dice la técnica? Que usted se va a quedar con el último valor de K que cumple la condición. ¿Cuál es el último valor de K que cumple la condición? 3. Es decir, que para nuestra tabla de distribución de frecuencias vamos a tener 3 intervalos. K vale 3. ¿Ok? Ese es nuestro primer paso. Nuestro primer paso es determinar la cantidad de intervalos que va a tener nuestra tabla. ¿Cómo lo hago? Aplico la fórmula. 2 a la K es menor que N. ¿Qué era N? Total de datos. Tengo 10 datos, por lo tanto N vale 10. Entonces digo, 2 a la K es menor que 10. Es la condición que propongo. Y empiezo a darles valores a K. ¿Qué pasa cuando K vale 1? Cuando K vale 1, 2 es menor que 10, se cumple. ¿Qué pasa cuando K vale 2? 2 elevado al cuadrado, 4. 4 es menor que 10, se cumple la condición. 2 elevado al cubo. 2 elevado al cubo, 2 por 2, 4, por 2, 8. 8 es menor que 10, se cumple la condición. ¿Qué pasa cuando K vale 4? Cuando K vale 4, 2 elevado a la cuarta, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. 16 es menor que 10, falso. Entonces no se cumple la condición. ¿Y qué hago? Me quedo con el último valor de K que sí cumplió la condición. En este caso, K vale 3. ¿Qué significa que K vale 3?
significa que voy a tener 3 intervalos. 3 intervalos. Es lo único que he determinado. No he llenado mi tabla. Es decir, ¿qué es lo único que he hecho? Lo único que he hecho es determinar. Esta era la estructura de mi tabla. Intervalo, marca, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada. ¿Qué es lo único que he hecho? Determinar que voy a tener 3 intervalos. 1, 2, 3. No he hecho nada más. Es lo único que he determinado. ¿Cuántos intervalos voy a tener? ¿Cómo están conformados? Todavía no lo sabemos. Sí, todavía no lo sabemos. Todavía no hay que reemplazar nada. Solo estoy determinando la cantidad de intervalos. Okay, solo estoy determinando la cantidad de intervalos. Entonces, el primer paso es solo para determinar cuántas filas va a tener mi tabla. Básicamente eso, ¿no? Que es cuántos intervalos voy a tener. Todavía no sé cómo están conformados los intervalos y peor aún voy a poder llenar los otros elementos. Pero lo único que sé, como el primer paso, es cuántos intervalos voy a tener. En este caso, 1, 2, 3 intervalos voy a tener. ¿Ok? Entonces, el segundo paso, ¿qué dice? En el segundo paso dice que debo determinar el rango, ¿no es cierto? Debo determinar el rango. ¿Cómo se determina el rango? El rango es igual al máximo menos el mínimo. Así que el rango es igual al máximo menos mínimo. ¿Cuál es el rango entonces? ¿Cuál es el valor máximo que tengo? Es 16, es el valor más grande que hay en el grupo de datos, y el valor más pequeño que hay es 1. Por lo tanto, el rango es igual a 15. Ya determiné el rango. ¿Ok? ¿Qué dice el tercer paso? El tercer paso dice determinar el ancho del intervalo. ¿Cómo se determina el ancho? El ancho es igual al rango que calculé en el paso 2 dividido para la cantidad de clases que tengo en el paso 1. Por lo tanto, es 15 dividido para 3. Por lo tanto, el rango, el ancho es igual a 5. El ancho es igual a 5. ¿Ok? Entonces ya he determinado tanto el rango como el ancho. Ya puedo empezar a armar mi tabla. ¿Ok? Ya puedo empezar a armar mi intervalo, perdón. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya tengo el intervalo, ¿no es cierto? Ya tengo, voy a tener aquí la marca, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, y ya sabemos los otros elementos que van. Pero primero, los intervalos. ¿Ok? ¿Cómo se arma el intervalo? Miren que ya cumplí los 3 primeros pasos, pero todavía no he armado mi tabla. El primer paso, determiné la cantidad de intervalos. Voy a tener 3 filas. Ya determiné el rango y determiné el ancho. ¿Cómo voy a armar mi primer intervalo? El primer intervalo va a ser igual. Siempre voy a tener que usar corchetes y paréntesis. En este caso, voy a abrir el corchete para mi primer intervalo. Escuchen, el primer intervalo siempre va a estar conformado. ¿Cuál va a ser el mínimo del primer intervalo? Es decir, el extremo mínimo del primer intervalo siempre va a ser el valor más pequeño de todos los datos. ¿Cuál es el valor más pequeño de todos los datos? 1. ¿Sí? El valor más pequeño de todos los datos es 1. ¿Y cómo voy a determinar cuál es el extremo máximo de ese intervalo? Entonces, acuérdense que yo determiné el ancho del intervalo. ¿Cuál era el ancho del intervalo? 5. Entonces, lo que voy a hacer es, a este extremo mínimo, que es 1, le voy a sumar el ancho. El ancho que vale 5 más el extremo mínimo, que es 1, 5 más 1, 6. Y cierro con paréntesis. ¿Sí? ¿Por qué cierro con paréntesis? Porque estoy indicando de que no va a ser incluido ese valor en el intervalo. Mi segundo intervalo va a ser igual a el valor que estaba aquí, que es el extremo máximo, pasa a ser el extremo mínimo del segundo intervalo, es decir, bajo el 6. ¿Y cuál va a ser el extremo máximo de ese intervalo? El extremo máximo de ese intervalo va a ser ese valor mínimo, que es 6, le voy a sumar el ancho del intervalo. ¿Cuál es el ancho del intervalo? 5. ¿Qué significa? 6 que vale el mínimo de este intervalo, más 5 que es el ancho, entonces esto va a valer 11. ¿Ok?
Y mi tercer intervalo, nuevamente, bajo el 11 acá, se convierte en el extremo mínimo, 11, punto y coma. ¿Y qué digo? ¿Cuál va a ser el máximo de este intervalo? Es el valor mínimo de este intervalo, que es 11, más el ancho. ¿Cuánto vale el ancho? 5. 11 más 5, 16. Y como es el último intervalo, en vez de cerrarlo con paréntesis, lo cierro con corchete. Acuérdense que matemáticamente, los corchetes y los paréntesis tienen un significado. ¿Qué significaba paréntesis? No se incluye el punto. ¿Qué significaba el corchete? Que sí se incluye el punto, ¿ok? Que sí se incluye el punto. Entonces, ya he armado en este momento mis intervalos. Ya tengo de 1 a 6, de 6 a 11, de 11 a 16. ¿Preguntas hasta ahí? Yo prefiero una pregunta. Hola. Dígame, Natalia. Puede activar su micrófono, no hay problema. Sí la escucho, Natalia. Puede activar su micrófono. ¿Cómo está, profesor? Buenos días. Yo me confundí un poquito. ¿Sí me escuchan? Hola. Sí, ahí le escucho, Bueno, entonces, mi pregunta es, bueno, entonces estamos hablando de determinar o sea, ya ya hicimos el primer paso, que era determinar ¿cómo se llama? Las cantidades de intervalos. La cantidad de intervalos. El segundo era para determinar tanto el máximo como el mínimo. El rango. El rango. Entonces nos salió un rango que iba a ser, que era 15. Ajá. Entonces nosotros le restamos el mínimo, que obviamente resultó ser 1. Exacto. ¿Por qué calcula? Mira que el rango no te sirve para armar tu tabla, sino que el rango es un cálculo que de ley tenemos que hacer para calcular ¿qué cosa? El ancho. Porque el ancho es el valor que voy a utilizar para armar mi intervalo. El rango no lo utilizo para armar intervalo, pero si no calculo el rango, entonces no voy a poder obtener el ancho. Porque la fórmula del ancho que dice, el rango dividido para K, que es la cantidad de clases. Entonces, de ley necesito calcular el rango, no porque lo utilice directamente para armar la tabla, sino que para calcular el ancho necesito el rango, ¿ok? Acuérdate que la fórmula del ancho es igual al rango sobre la cantidad de clases. Eso es lo que hemos hecho, ¿ok? Entonces, el ancho fue 5. El ancho fue 5, porque salió de 15 dividido para 3. Al llenar nuestros intervalos, iniciamos con el mínimo, que vendría a ser el 1. Exacto. Entonces, posterior a eso, va el ancho. Entonces, nosotros sumamos el 5 más 1. Sí. Exacto. Y resultó 6. Exacto. O sea, se le agrega a ese ancho, se le suma el mínimo para tener el segundo valor. Ajá. Así. Que ahí se me corta un poquito la audio. Siempre se le agrega el mínimo, o sea, el ancho, para determinar el segundo valor, se le agrega, el ancho se le suma el mínimo. No había escuchado esa parte. Así se va repitiendo el proceso. ¿Sí? Así se va repitiendo el proceso. Así. Ahí se va repitiendo el proceso. ¿Ok? Ahora vamos a hacerlo con Excel, para que se den cuenta y se vea mejor. Tengo aquí, miren, los 10 datos, los mismos que había puesto en la pizarra, pues los he colocado en una tabla, ¿no? ¿Cuál era el primer paso? El primer paso era determinar la cantidad de intervalos. Entonces, lo único que hice fue aplicar la fórmula 2 a la K menor que N. Sí, 2 a la K menor que N. Por lo tanto, K vale, N vale 10, ¿no es cierto? Y empecé a aplicar. Al final, ¿qué me salió? Que K va a valer 3, es decir, solo voy a tener 3 intervalos.
Entonces, voy a tener 3 intervalos, y es lo que he definido aquí, ¿no? 1, 2, 3 intervalos. Luego armé los intervalos, ¿no? Le he puesto aquí, ¿cómo armo el primer intervalo? El primer intervalo siempre va a ser el valor más pequeño del total de datos, en este caso 1, comienza con 1 y comienza con corchetes. Es decir, el primer intervalo siempre va a iniciar con corchetes, siempre, ¿ok? He utilizado punto y coma para que no haya la confusión. Mire, el profesor puso coma y van a pensar que era 1.6 o 1,6, es decir, un solo número. No, acuérdense, es un rango, es un intervalo. Por eso, para evitar eso, he utilizado el punto y coma. Entonces, 1, punto y coma, y viene el extremo máximo de ese intervalo. ¿Cómo determino el extremo máximo? El valor del extremo mínimo, que es 1, le voy a sumar siempre el ancho. Es decir, para hallar estos extremos, 6, 11, 16 que hice, le sumé al extremo mínimo siempre el ancho. ¿Cuánto va el ancho? 5. 1 más 5, 6. 6 más 5, 11. 11 más 5, 16. Y al último intervalo siempre le voy a colocar el corchete. ¿Sí? El último intervalo siempre le voy a colocar el corchete. ¿Ok? Ya tengo aquí armados mis intervalos. ¿Qué tengo que calcular ahora? La marca de clase, o lo que se conoce como el punto medio de clase. ¿Cómo se calcula el punto medio de clase? ¿Cómo se calcula el punto medio de clase? Le dije que era la mitad del intervalo. ¿Cómo calculo la mitad de un intervalo? Entonces, voy a usar mi pizarra. Entonces, yo tengo aquí mi pizarra, ¿y qué decía mi primer intervalo? Mi primer intervalo decía 1, 6. Así teníamos nuestro primer intervalo, 1 y 6. ¿Qué era la marca de clase o el punto medio? Me dice el valor medio en ese intervalo. Entonces, ¿cómo calculo el valor medio? Fácil. Cojo los dos valores, 1 más 6, y lo divido para 2. Es decir, calculo un promedio entre los valores extremos del intervalo. 1 más 6, 7. 7 dividido para 2, 3.5. El otro intervalo, ¿qué dice? Está entre 6 y 11. Por lo tanto, el punto medio o la marca de clase va a ser igual a 6 más 11 dividido para 2. 6 más 11, 17. 17 para 2, eso me da 8.5. El tercer intervalo, ¿qué dice? De 11 hasta 16. Por lo tanto, 11 más 16 dividido para 2. 11 más 16, 27. 27 dividido para 2, ¿qué me da? 13.5. ¿Sí? De esa manera calculo los puntos medios o marcas de clase. ¿Qué está representando entonces este 3.5, 8.5, 13.5? ¿Cómo se interpreta eso? ¿Cómo se interpreta eso? 3.5 es, al ser el punto medio, la marca de clase, representa el promedio de años o el promedio de meses del primer intervalo. Es decir, el promedio de edad del primer intervalo es 3.5 meses. El promedio de edad del segundo intervalo es 8.5 meses. El promedio de edad del tercer intervalo es 13.5 meses. ¿Ok? Eso lo vamos a llevar al Excel. Eso lo vamos a llevar al Excel. Entonces tengo aquí, ¿cómo calculo el punto medio? Entonces digo, va a ser igual a 1 más 6, y eso dividido para 2, que me da 3.5. La marca del segundo es igual a 6 más 11, y todo eso dividido para 2, 8.5. El tercero es igual a 11, perdón, voy a usar los paréntesis, 11 dividido 11 más 16, y todo eso dividido para 2. Perdón. Dividido para 2, y eso me da 13.5. ¿Ok? Eso me da 13.5. ¿Está claro? Entonces ya tengo las marcas de clase o las frecuencias de clase.
Ahora vamos con las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas y las frecuencias absolutas acumuladas y frecuencias relativas acumuladas. ¿Cómo lleno esto? Entonces, ¿qué era la frecuencia absoluta? La cantidad de elementos que cumple una condición. ¿Cómo determino la cantidad de elementos que cumple una condición? Tengo que contar. Dice, ¿cuántos datos están entre 1 y 6? Entonces digo, está el 1. Voy a marcarlos con colores. Está el 1, está el 3, está el 5, está el 2, está el 4. ¿Cuántos valores hay? 4, 5. Entonces, hay 5 valores que están en este intervalo. Entre 1 y 6 hay 5 valores. Esa es la frecuencia absoluta. Contar cuántos elementos están en ese rango específico, en ese intervalo específico. ¿Cuántos valores están entre 6 y 11? Entre 6 y 11 está el 8. Entonces voy a ponerle otro color. 8, está el 7. Y no hay más. Entonces solo hay 2 valores. ¿Cuántos valores hay entre 11 y 16? Son los que me quedan, ¿no? Entonces voy a ponerlo con otro color. Está el 12, está el 16 y está el 15. Es decir, hay 3 valores que están entre 11 y 16. Al final, sumo eso y me dice, el total es 10. Hay 10 datos. Correcto, ¿verdad? En total tenemos 10 datos. Entonces, en teoría, hemos hecho un buen trabajo. ¿Cómo va la frecuencia relativa? Decíamos, la frecuencia relativa es el porcentaje de este valor de aquí. ¿Cómo se calcula esto? Dijimos que esto se dividía, es igual a la frecuencia absoluta dividido para el total, que me determina un valor, y eso le pongo el símbolo de porcentaje para que me aparezca automáticamente. Yo ya le había puesto el signo de porcentaje, ¿ok? ¿Cómo hago que esta frecuencia absoluta se transforme en porcentaje? Cojo la frecuencia absoluta, el 2, lo dividido para el total, y le pongo el signo de porcentaje. Cojo el 3, lo divido para el total y le pongo signo de porcentaje. ¿Cómo me doy cuenta que está bien hecho eso? Sumo y me tiene que dar 100%. ¿Ok? Ahora tenemos que llenar la frecuencia absoluta, frecuencia relativa. ¿Cómo lleno la frecuencia absoluta? Ojo, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo se llena eso? Entonces, voy a tener aquí la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cuál es el primer valor de la frecuencia absoluta? 5. Como es el primero, coloco el 5. ¿Ok? ¿Cómo se calcula la frecuencia absoluta acumulada? Entonces, ¿cuánto tenía acumulado en el primer intervalo? 5. Entonces, los 5 que tenía en el primer intervalo, más lo que corresponde en el segundo intervalo, que es 2, 5 más 2, 7. Es decir, si yo acumulo los 2 primeros, es decir, 5 más 2, 7. Ya tengo acumulado entre los 2 primeros 7. Por lo tanto, si quiero acumular el tercero, voy a tener los 7 que ya tenía del intervalo anterior, más los 3 del tercer intervalo. Entonces, ¿cuánto tengo ahora? 3. 10, perdón. Entonces, ¿qué significa? Que deben de coincidir el total de frecuencia absoluta con el último valor de la frecuencia absoluta acumulada. Significa que está bien. Con la frecuencia relativa hacemos exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué significa? El primer valor siempre va a ser el mismo de la frecuencia relativa, es decir, 50. ¿Cómo calculo el segundo valor acumulado? ¿Cuánto tenía acumulado en el primero? El 50%, ¿verdad? El 50% más, ¿cuánto tengo en el segundo valor? Tengo 20%. Entonces, 50 más 20, tengo 70%. ¿Cómo acumulo el tercero? Lo que ya tenía acumulado hasta el segundo, que era 70%, le voy a sumar lo que tengo ahora en el siguiente intervalo, es decir, 30%. Y al final llegué al 100%. Y tiene que coincidir esto de aquí con esto de acá. ¿Ok? Ya he armado mi tabla de frecuencias. ¿Cómo se denomina esto? Esto se denomina tabla de distribución de frecuencias de una variable cuantitativa y tiene mucha más información que una
una tabla de distribución de frecuencias, una variable cualitativa. En una variable cualitativa, ¿qué solo teníamos? La frecuencia absoluta en una tabla o la frecuencia relativa en otra tabla. No teníamos más. Pero acá tenemos marcas de clase. Acá tenemos intervalos. Acá tenemos frecuencias absolutas y acá tenemos frecuencias relativas acumuladas. ¿Ok? Entonces, hay mucho más información que se puede interpretar. ¿Qué significa? Que siempre vamos a tener más interpretaciones de una tabla de distribución de frecuencias de una variable numérica que de una variable tipo característica o atributo. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, siempre vamos a tener mayor información, más que interpretar de una tabla de distribución de frecuencias para una variable cuantitativa. Siempre vamos a tener más que analizar e interpretar. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esta tabla? A ver, ¿qué eran los datos? Los datos eran edades de perros en meses. Edades de perros en meses. Por lo tanto, ¿qué podemos extraer de la tabla? Podemos decir, el 50% de todos los perros tienen una edad entre 1 y 6 meses. Miren lo que podemos interpretar. El 50% de los perros tienen una edad entre 1 y 6 meses. ¿Qué más puedo decir? El 20% de los perros tienen una edad entre 6 y 11 meses. Puedo decir, el 30% de los perros tiene una edad entre 11 y 16 meses. ¿Sí? Miren, 3 conclusiones. ¿Qué más puedo decir? Analicemos. Ya en datos técnicos o en datos, un perro que tenga una edad entre 1 y 12 meses o menor a 12 meses lo consideramos cachorro, ¿verdad? Es decir, si yo utilizo la frecuencia relativa acumulada, ¿qué puedo decir? Entre estos dos intervalos que suman 70%, puedo decir, el 70% de los perros son cachorros. ¿Por qué puedo decir eso? Porque el 70%, que es acumular estos dos, son perros que tienen entre 1 y 11 meses, porque son los dos acumulados. Entonces, puedo decir, el 70% de los perros son cachorros, porque están entre 1 y 11 meses. ¿Qué puedo decir? El 30% de los perros son adultos, porque son mayores a 11 meses. ¿Ok? Toda esa información puedo utilizar. Es decir, hay mucho más que extraer de una tabla de frecuencias para una variable cuantitativa. ¿Estamos claros? Entonces, esta es la famosa tabla de distribución de frecuencias para una variable cuantitativa. ¿Qué nos falta? El gráfico. Entonces, nos vamos a ir a la pizarra. Me voy a ir a la pizarra. Nosotros para una variable cualitativa habíamos visto las barras, ¿verdad? Y nuestro histograma es muy similar a un gráfico de barras. Aunque algunos piensan que es lo mismo, no es así y vamos a ver cuáles son las diferencias. Primero, un gráfico de barras era de esta manera, ¿verdad? Nosotros teníamos aquí que en el eje de las X teníamos categorías, en este caso la raza, y decíamos puros y mestizos, ¿verdad? Y acá graficábamos la frecuencia absoluta, ¿verdad? Y teníamos una barra de esta manera y acá teníamos una barra de esta manera. Ya teníamos nuestro famoso gráfico de barras. El histograma, y miren, analicemos características del gráfico de barras. Primero, el eje de las X está compuesto por categorías, es decir, categorías o atributos, es decir, variable cualitativa. ¿Ok? Miremos diferencias visuales. Las barras están separadas, ¿sí se dan cuenta? Las barras, en un gráfico de barras, están separadas. ¿Por qué? Porque son categorías, no tienen nada que ver una con la otra, por lo tanto no deben estar unidas, están separadas las barras. Eso es un gráfico de barras. Un histograma va a tener, en el eje de las Y va a seguir teniendo las frecuencias absolutas. Pero en el eje de las X va a tener los intervalos. En el eje de las X va a tener los intervalos. ¿Cuáles eran los intervalos? Aquí teníamos 1, aquí teníamos el 6, aquí teníamos el 11 y acá teníamos el 16. ¿Sí o no que aquí yo tengo mi primer intervalo,
Entre 6 y 11 teníamos el segundo intervalo y entre 11 y 16 tenemos el tercer intervalo. Aquí están claramente definidos los tres intervalos, los valores de referencia a los intervalos. Entre 1 y 6, vamos colocando la frecuencia, ¿no? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos colocando hasta 6, ¿ok? El primer intervalo, ¿qué dice? ¿Cuál es la frecuencia del primer intervalo? La frecuencia del primer intervalo es 5. Entonces dice, cuando esté entre 1 y 6, tenemos esto, ¿sí? Entonces tenemos nuestra primera barra. Entre 1 y 6, la frecuencia es 5. Entre 6 y 11, la frecuencia es 2. Entre 6 y 11, la frecuencia es 2. Y entre 11 y 16, la frecuencia es 3. ¿Sí? Y ahí tengo ya mis 3 barras. ¿Sí? Tengo mis 3 barras que, dice profesor, ¿por qué es lo mismo que un gráfico de barras? Cuidado, miren que el eje de las X son números porque representan los intervalos. Me dice, la primera barra está entre 1 y 6. La segunda barra está entre 6 y 11. La tercera barra está entre 11 y 16. No es lo mismo que un gráfico de barras, porque aquí hay números. El eje de las X es numérico. El eje de las Y sigue siendo la frecuencia. Pero ¿qué otra diferencia hay? Las barras están juntas. Entonces, son las dos grandes diferencias entre un gráfico de barras y un histograma. Un histograma tiene las barras juntas y el eje de las X está conformado por el intervalo. ¿Ok? Entonces, esto es el famoso histograma y aplica para variables cuantitativas. ¿Ok? El histograma aplica a variables cuantitativas. Entonces, vamos haciendo esto también con el Excel. ¿Ok? Me preguntan si el ancho siempre se va a sumar para llenar los intervalos. Sí, siempre voy a sumar el ancho. El ancho, María Martillo, sí. María, sí, siempre voy a sumar el ancho al extremo mínimo, es decir, al valor más pequeño del intervalo siempre le voy a sumar el ancho para obtener el valor del extremo máximo de ese intervalo, ¿ok? Siempre va a ser así. De esa manera armo el intervalo. Disculpa que recién conteste porque recién veo el chat. Ok, vamos haciéndolo en Excel ahora entonces. Entonces tenemos esta tabla, que es la que armamos, la tabla de distribución de frecuencia, una variable cuantitativa, en este caso teníamos 10 datos, y teníamos esto de aquí. ¿Cómo estaba conformado el histograma? El histograma era nada más que el intervalo y la frecuencia absoluta, las dos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar, miren. Con el mouse halo y selecciono también solo la frecuencia absoluta. Un momento. Selecciono solo la frecuencia absoluta, ¿ok? Y de ahí me voy a la opción insertar, y voy a buscar unas barras, ¿no es cierto? Voy a escoger la primera opción, ¿ok? Voy a escoger la primera opción. ¿Qué significa eso? Profesor, pero las barras están separadas y usted nos dijo que el histograma de las barras deben estar juntas. Tienen toda la razón. ¿Qué significa eso? Que el Excel no tiene un gráfico específico que se llame histograma. Es decir, el Excel no me permite hacer histograma. Pero tengo que buscar alguna forma, algún artificio para poder hacerlo a través del Excel. ¿Ok? El artificio para hacerlo a través del Excel es básicamente hacer un gráfico de barras y tratar de manipularlo un poco para que se parezca lo mayormente posible a un histograma. Como yo armé el intervalo manualmente, entonces ya no hay problema que en el intervalo, que en la eje de las X me aparezcan los números, ¿sí se ven? ¿Se dan cuenta? Entre 1 y 6, 6 y 11, 11 y 16. Ya ese lado ya lo arreglé, es decir, el eje de las X ya están puestos los intervalos. ¿Qué me falta? Unir las barras. Para unir las barras voy a hacer clic derecho sobre las barras y voy a darle formato a serie de datos. ¿Ok? Y de ahí me aparece esta opción de formatos donde nosotros podemos manipular. Creo que está, déjenme ver.
¿Dónde está eso? El ancho, creo que es aquí. Entonces, ¿qué hago? Miren, conforme voy incrementando el ancho de la barra, ¿qué está pasando? Empieza a crecer la barra, ¿sí? Empieza a crecer la barra y voy a aplicar esto hasta que las barras se peguen. Es un artificio nada más, ¿no? No me queda más. Excel no me permite crear histogramas. Por lo tanto, me tocará hacer esto hasta que las barras se unan, ¿ok? Ahí las barras se unieron. Pero si se dan cuenta que pareciera que se cambiaron las frecuencias. Primero, pero miren que es la barra, es como que se hubiera engordado la barra. Entonces, por ahí causa una percepción de que se cambiaron las frecuencias. Entonces, nos toca jugar un poco con las opciones de gráfico que nos da Excel para tratar de que esta barra permanezca en 5, esta permanezca en 2 y esta permanezca en 3. Pero no nos da más opciones el Excel. Tengo que ponerme a ver bien aquí cuál era su opción. Primero, para que se convierta en cuadrado, y segundo, déjeme ver si se puede cambiar aquí. Línea sólida de color negro puede ser. No. Bueno, toca jugar aquí. Toca jugar un poco con las opciones del Excel porque el Excel no me permite hacer histogramas. Ya empezamos a ver algunas limitaciones que hay en el uso del software, ¿no? En este caso el Excel. El Excel no me va a permitir hacer histogramas de manera directa, entonces me toca hacer barras, que me lo permite el Excel, pero necesitaré al mismo tiempo ir creando, borde, línea sólida. Esto es relleno. No. Me toca ir jugando aquí con las opciones del Excel, ¿no? Para ir creando un gráfico más llamativo. ¿Ok? Si se dan cuenta, la barra original sí llega hasta 5, la barra original llega hasta 2, la barra original llega hasta 3. Es el artificio de hacer la más ancha para que no quede espacio entre la barra lo que me está afectando, ¿no? Pero Excel sí lo permite. Sí lo permite el Excel. Toca ir jugando con las opciones de Excel para que no se crezca hacia arriba la barra, sino solo a lo ancho. ¿Ok? Esa es la única forma que hay para tener un histograma a través del Excel. En la siguiente clase, nuestra siguiente clase es el día jueves. El día jueves vamos a aprender a hacer estos histogramas con el RStudio. ¿Sí? Con el RStudio. Es decir, vamos a utilizar el software estadístico ahora sí para hacer tanto las tablas de frecuencia de una variable cualitativa como cuantitativa. Lo que ya vimos la semana pasada y lo que hemos visto hoy, tanto de manera manual como con el Excel, lo vamos a ver el día jueves, pero con el R y el RStudio. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a tener, deben ustedes para el día jueves tener instalado ya en su computador tanto el R como el RStudio. ¿Ok? Deben tener instalado ya tanto el R como el RStudio. ¿Qué más? Acuérdense que la semana pasada les di una inducción muy rápida de cómo instalar el R y el RStudio y deben tener actualizados los paquetes. Acuérdense que les dice la opción de package, actualizar el package y que se actualicen todos los paquetes que tienen instalados. Igual vamos a tener que instalar algún paquete en particular en ese mismo instante y es importante que ustedes me vayan siguiendo en el camino. ¿Ok? Entonces tendrán que ir haciendo lo mismo que yo hago. Yo les compartiré unos datos para que lo mismo que yo voy haciendo, ustedes lo vayan haciendo, pero con el R. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, Grace, no se preocupe. Ya tiene instalado usted el R y el RStudio. Entonces va a poder seguir los mismos pasos. No hay ningún problema. Ya tiene instalado usted el R en su máquina. Entonces no va a poder
no va a haber ningún problema. Yo por este medio, por el Zoom, les voy a compartir el archivo de Excel con el cual vamos a trabajar. De esa manera todos vamos a trabajar con los mismos datos y vamos a poder hacer la misma práctica. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto hasta el momento? ¿No hay preguntas? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nosotros ya en esta segunda semana o en esta primera clase de la segunda semana ya hemos visto completamente una técnica estadística tanto para variables cualitativas como cuantitativas. La primera técnica estadística la acabamos de terminar de ver tanto para variables cuantitativas como cualitativas. Esta técnica es o corresponde a estadística descriptiva. ¿Cómo se llama? Tabla de distribución de frecuencias. Para variables cualitativas, ¿qué generábamos? Generábamos una tabla de frecuencia absoluta. Para variables cualitativas, ¿qué generábamos? Tablas de frecuencia, perdón, para variables cualitativas, ¿qué generábamos? Tablas de frecuencia absoluta y tablas de frecuencia relativa. Y como gráficos, pasteles y barras. Para una variable cuantitativa, ¿qué generamos? Una tabla de distribución de frecuencias y un gráfico que se llama histograma. ¿Ok? Eso es lo que hemos visto hasta el momento. Hemos visto ya nuestra primera técnica, tanto para variables cualitativas y cuantitativas. ¿Estamos claros? ¿Listo? Activen sus cámaras, por favor. Salcedo Peña, no ha activado la cámara. Listo, muy bien. Velázquez. Listo, todos han activado su cámara. Por favor, miren todos a la cámara. Digan whisky.